Lo vamos a explicar ahora para toda la audiencia. Tenemos con nosotros al señor Odanis Ortiz, que es terapeuta y conferencista motivacional. Y lo hemos invitado a propósito del tema que ayer tratábamos y que tuvimos que acudir al señor Google, quien nos confundió un poquito en el caso mío. Terminamos que Google dice que sí, que Pascua es relativo a la Navidad y también es relativo a la Semana Santa. Entonces, pues el señor Ortiz está aquí para que nos traiga un poco de entendimiento a esto. Buenas tardes y gracias por la invitación a este prestigioso programa. Quizás las personas que no me conocen, para que sepan más o menos quién soy y así puedan tener una idea de por qué ustedes me invitaron hoy aquí. Fui sacerdote durante 8 años. Estudié filosofía y ciencia religiosa en el Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo. Y después de 8 años de trabajar en parroquias aquí en Santiago, por ejemplo, como la Villa Olímpica, donde estuve durante 6 años, después trabajé en la parroquia de Ciruelito y en otras muchas más, Santa Ana, etc. Entonces decidí estar de este lado. Ah, qué bien. Yo estudié mis primeros 7 años en ese colegio, pero no era, para ese entonces no era un colegio de seminaristas ni de sacerdotes, era un colegio normal. Aunque me imagino que sí que estaba vinculado, ya era propiedad de la iglesia para esa época, sí. Pero yo estudié mis primeros 7 años, estaba hasta el cuarto de la primaria, estudié yo en ese colegio Santo Tomás de Aquino. Creo que el padre Vinicio estaba como formador allá en el seminario en ese tiempo, porque siempre nos hablaba de usted, el padre Vinicio. No, pero él y yo nos conocimos ya aquí en Santiago, ¿no? Yo estoy hablando de muchos años atrás, tanto que ya ni recuerdo. Okay. Bueno, entonces... usted abandonó los hábitos. Bueno, hay diferencias a nivel de creencia, por eso decidí estar de este lado. Ayer leíamos unas declaraciones del Papa Francisco, que a mí en lo personal me gusta mucho su forma de enfocar las cosas, porque él le preguntaron sobre la aceptación de la renuncia de un arzobispo francés, que dice que tuvo una relación ambigua con una secretaria y que él quiso renunciar por eso y renunció. Entonces él decía que el pecar con la carne es menos dañino, menos mal que el odio y otra cosa, y la soberbia creo que era. O sea, no exactamente así, sino el concepto. Pero bueno, nos gustaría que usted entonces, ya que usted fue sacerdote por 8 años. 8 años. ¿Y por qué renunció? Hablamos de Pascua primero y después, entonces. Claro, después de asuntos personales, ¿verdad? No, pero siempre he escuchado que no se deja de ser sacerdote. Sí. Realmente porque el sacerdocio imprime un carácter que es, diríamos, indeleble. Es para siempre. Sí, uno es sacerdote para siempre. Está presente. Sí. Exacto. Entonces, lo que sí. Cuando falla eso. Cuando falla el celibato, que hasta ahora la iglesia se resiste a anular. Pero a veces no todos los casos de los que salimos de ministerio es por tema de celibato. A veces hay otros conflictos internos, otras situaciones que se dan. Por ejemplo, en mi caso, no fue el tema de celibato. Ideológico. O sea, después de 1 año fue que ya yo decidí iniciar una relación de pareja. Después de haber salido. Okay, o sea, que no tuvo nada que ver. Una mujer. No. Navidad, no, Pascua. Son capaces de llevar a uno hasta el mismo infierno. Yo creo que la Navidad... Que no es padre, yo que eso... Ven acá, amiga. Eso me pasa constantemente. Se me cruzó, pero Odanis, la Pascua y Navidad tiene algo que ver con las flores de Pascua. No. ¿Por qué Pascua? ¿Qué es lo que pasa? Bien, habría que entender realmente el proceso que se da a nivel histórico de la palabra Pascua. Porque en Israel, mucho antes de que ellos fueran esclavos en Egipto, era una experiencia, una fiesta, ¿verdad? Que era pastoril. Por ejemplo, los pastores en Israel celebraban esa experiencia del paso del invierno a la primavera, y como tal la palabra en hebreo significa es salto, paso. Entonces el paso del invierno a la primavera, la palabra Pascua, entonces la celebraban con fiesta, mataban carnero, becerro, etc. Y esa misma fiesta, años después, cuando ellos ya son esclavos en Egipto, ¿verdad? Que Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud, entonces se da el proceso de liberación del pueblo. La noche anterior se celebra la Pascua, o sea, la cena que en hebreo se dice seder, ¿verdad? Que es como la cena familiar. Sí. Y entonces se da la cena
y al otro día ellos se van de Egipto y cruzan entonces el Mar Rojo. Entonces, ese proceso de paso de la esclavitud a la libertad también se llama Pascua. Años después, cuando nace Jesús, su ministerio público y todo ese tipo de procesos, y Jesús muere en la cruz, también muere justamente en esa fecha. O sea, Jesús el 14 de Nisan, que era el día de la cena, celebra con los discípulos, comparte la cena. El 15 de Nisan, Jesús entonces es crucificado y resucita el 17 de Nisan, o sea, según el calendario judío. Y ese proceso entonces del paso de la muerte a la vida es lo que se llama Pascua. Entonces nosotros celebramos ese proceso de la resurrección, o sea, muerte, resurrección de Jesús. Ya en Navidad es otra la realidad. No tiene nada que ver con esa parte, sino que por analogía se ha llamado Pascua también, porque cuando comienza a celebrarse Navidad el 25 de diciembre, que comienza realmente el 24 hasta el día 6 de enero, que es el día de la Epifanía del Señor, entonces ese paso de ser Dios a encarnarse como humano, ¿verdad? Ser verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, entonces a ese paso es que se le llama Pascua, ¿verdad? Entonces, por eso en Navidad también se habla de Pascua de Navidad. Pascuas. Pero realmente es por analogía, no porque tenga algo que ver con la Pascua. En su concepto final con este tema, ¿usted se acoge a Pascuas en Navidad? De hecho, ya se ha hecho algo tradicional. Ya es difícil a las personas sencillas de fe popular decirle que no. Porque realmente la gente dice felices Pascuas de Navidad para entender este proceso de paso de ser Dios a ser hombre. Pues esa es realmente lo que hay de fondo, pero de que sean Pascua como tales, no lo son. O sea, en el sentido pleno de la palabra Pascua, como paso de la muerte a la vida, como se dio, por ejemplo, en el proceso de Semana Santa. Tengo razón entonces, ¿verdad? Sí, en parte, sí, lo que sí que ya se ha hecho toda una tradición. Ya la gente yo voy en contra de esa corriente, padre. Yo no, eso. Por ejemplo, estos señores siguen diciendo 1 de diciembre. Yo no, ya hace muchos años que comencé a decir 1 de diciembre. Tan pronto oí uno que dijo 1 de tal mes. Digo, ¿por qué tipo digo, a investigar? Okay. Es 1 lo correcto. Porque al otro día uno no dice segundo, sino 2. Sí, 2. Entonces digo yo, no es 1. Sin embargo, hay algo muy importante y es que yo he dicho que lo que abunda no daña. Y la celebración de la Pascua de Navidad reúne a la familia. Sí. Hay un momento en que la gente se entusiasma, le gusta la Navidad, las personas no tan conocidas se conocen, comparten, hay un momento de compartir todo lo que Dios ha dado. Sí, porque de hecho es que se da un proceso más o menos parecido, porque hay una cena el 24, ¿verdad? Sí. Como se dio la cena el 14 de Nisan, en que Jesús comparte con los discípulos, y se da también en la liturgia de Semana Santa, lo podemos apreciar. Jueves Santo es la celebración de la cena, el lavatorio de los pies, ¿verdad? Sí. Luego el viernes Jesús muere. Aquí es el 25, él nace. Y entonces el proceso casi es más o menos parecido. Por eso esa analogía, y a partir de ahí se habla de Pascua de Navidad, como una fiesta del salto, del paso, de ser Dios a ser hombre. A propósito del retiro que hace el Señor antes de ser entregado y que está con los apóstoles y que les reprocha, porque él le dice, ¿qué habría sentido? Temor, miedo de quedarse solo, cuando le dijo a los apóstoles no se duerman, y después que lo encontró a todos dormidos cuando él se fue a orar al monte, y cuando regresa lo encuentra, lo reprocha todo. ¿Qué pasó ahí? Sí, realmente entendemos que Jesús es plenamente Dios y plenamente humano. O sea, y como humano hay emociones que son humanas, por ejemplo, el temor, sí, la misma agonía que sintió de saber que el paso que iba a dar iba a ser difícil, y él mismo lo dice, o sea, es el cáliz que yo he de beber, ¿verdad? Es un cáliz difícil. El compromiso de preparar a sus sucesores. Pero también la decepción de él de saber que él espera más de ellos y no le... Quienes iban a contar su historia no estaban preparados. Exacto. Esta es la realidad. Pero sin embargo, después que Jesús muere y resucita, hicieron un proceso realmente maravilloso. Sí. O sea, quizás yo pienso que en ese momento no se veía, no se vislumbraba lo que ellos iban a hacer, pero hoy todo lo que conocemos como cristiandad
como cristianismo. O sea, Hoy, surgió de ahí. hoy usted fuera del compromiso del sacerdocio, ¿cómo juzga a Judas Iscariotes y cómo juzga a Pedro? ¿Qué diferencia ves en ellos? Sí, yo entiendo realmente de Judas que fue, como decía el profesor Juan Bosch, ¿verdad? Incomprendido. Sí, porque realmente uno desde fuera puede juzgar los hechos, pero ¿qué experimentó él? ¿Cuáles eran sus deseos? ¿Qué era lo que realmente él vivía internamente? Y hay una serie que a mí me llamó mucho la atención, se llama María Magdalena, está en Netflix, que presenta a un Judas, o sea, un ser humano confundido, con muchas situaciones emocionales, que a veces quiere hacer las cosas bien, pero entonces termina haciendo otras cosas. Un Judas como muy real a lo que vivimos ahora. Sí. Diferente quizás a la imagen que uno le enseñaron, que Judas como que desde el principio su intención era dañar a los demás, era hacerle daño a Jesús. Y de hecho no es así. O sea, pero Judas cobró por entregarlo. Pedro no. Pedro lo negó, pero se arrepiente inmediatamente y se arrodilla. El caso de Pedro es porque hubo miedo. Sí. O sea, el temor de que le fueran a hacer algo, entonces en el momento lo niega, pero después se recapacita y o sea, que lo que hizo no estuvo realmente a la altura de lo que se esperaba de él. Pero Judas, hay muchos elementos más que habría que evaluar, porque lo de Judas es que hay una cierta tendencia de Judas, desde mucho antes de conocer a Jesús, a querer, o sea, un libertador, una persona que realmente tomara las armas y fuera quien liderara al grupo de los celotes, que era el que pertenecía, y que llevara la delantera contra los romanos. Y como Jesús no hizo eso, entonces quizás él trató de provocar que eso se diera. Pero el dinero él ni siquiera lo utilizó, sí, lo devolvió después. Pero Judas estaba muy empeñado por el dinero, porque cuando Jesús visita la casa de Marta y de María, que Marta le está acariciando el pelo y toma el bastro el frasco de perfume caro, un lavastro para ese tiempo, y se lo está colocando. Entonces Judas llega y le dice: no boten eso, porque eso se vende y puede ser mucho dinero. Y Jesús le dijo: no, y eso se le puede dar a los pobres. Jesús le dijo: los pobres van a estar siempre, a mí me van a tener hoy. Entonces Judas siempre estaba pendiente de... Porque es que las revoluciones se ganan con, hay que tener dinero. Eso es lo que él realmente quería. Ahora, buscaba eso. Estamos en la Pascua de la Resurrección, hablando de Judas y todo esto. Vamos a adentrarnos en la Navidad, ¿verdad que sí, que es muy interesante realmente. Sí. ¿De dónde surge el que en diciembre se celebra Navidad? Porque no era así, quizás en el siglo I, siglo II, después de Cristo, sino que la fiesta de Navidad inicia a partir del siglo III. Okay. Básicamente nosotros entendemos que Jesús nace en diciembre, ¿verdad? Que es lo que... 24 de diciembre. Sí. Pero nació de verdad o no? No. No, según hay todavía indecisión en relación a la fecha, porque los exegetas, los investigadores no están totalmente claros. Pudo haber nacido en el mes de marzo, abril, o pudo haber nacido entre octubre y septiembre. Por ahí esas son las dos fechas posibles en que Jesús pudo haber nacido. Pero la fiesta de Navidad, ¿por qué se celebra en diciembre? Después de que el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano, hay fiestas que son paganas, fiestas que son propias. Cuando hablo de pagano, en ese tiempo quizás pagano no significaba uno que fuera, diríamos, alguien que hacía un tipo de apostasía de la fe, sino que pagano era para el judío todo aquel que no era de su raza, ¿verdad? Entonces, la palabra pagun, que los de las aldeas vecinas, los de fuera, entonces en ese momento, pues, entonces los cristianos, los paganos veían los mismos gentiles. Sí, porque son diferentes formas en hebreo es pagano. De identificarlo. En hebreo es pagano. Quizás en latín, que era el idioma común, eran gentis, la gente. Gentiles. De ahí gentiles. Sí. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, que los cristianos, al ver esas fiestas llamadas
eran en honor a Saturno. Y entonces Saturno era visto como el dios del sol, ¿verdad? Visto, por ejemplo, como... Entonces celebraban la fiesta de Natalis Solis Invicti. La celebraban el 25 de diciembre, era el culmen, la parte ya fuerte de la fiesta, porque comenzaban desde el 22, 23. Los cristianos, entonces, como para sustituir eso y cristianizar esas fiestas paganas, entonces propusieron celebrar la fiesta de nacimiento de Jesús, porque es el sol que vence la oscuridad, que ilumina a la humanidad, y entonces ya el Papa Julio I, en el siglo III, el año 354, decretó que esa fiesta se celebrara ya el 25 de diciembre. Y le da un sentido familiar. Entonces de ahí, la Navidad es simplemente natividad, nacimiento de. Y la palabra en inglés que uno usa mucho, crisma, ¿verdad? Esta es la expresión en inglés. Sí. Crisma es la misa de Cristo, ¿verdad? Que era la misa que se celebraba el 25 de diciembre, ¿no? Que aún se hace, sí, ¿verdad? Es sí, tradición. Sí, se celebra la de la noche del 24, que es de... la víspera, y ya la del 25, que es la del nacimiento. Pero después nos extendemos entonces al 6 de enero, a los Reyes. Sí, porque la del 6 de enero corresponde más bien a lo que se conoce como la Epifanía. La Epifanía. Sí, la manifestación de Dios a través de la presencia de los reyes que van a visitar al niño. Y luego termina ahí con lo del bautismo del Señor, que es la... ¿Qué es cuando el bautismo del Señor? Sí, entonces se celebra junto, la misma fiesta. En la misma de la Epifanía. Señor, sí. Porque eso llega hasta el 2 de febrero, que es la presentación. Ustedes recuerdan que Jesús lo bautizaron ya siendo adulto. Okay. ¿Verdad? Sí. Según el texto bíblico, por ahí se unen las dos fiestas, lo de bautismo y lo de la Epifanía del Señor. Pero sería bueno hablar de terapia motivacional y conferencias motivacionales. O sea, ¿Usted todavía está dando antropología cristiana en la universidad? No, ya. Sí. Ya durante el tiempo que estuve como sacerdote, sí estuve trabajando en Pucamaima, la antropología cristiana y la persona de Jesús, el fenómeno, era el fenómeno religioso y su historia, porque una de las tesis que hice fue sobre los nuevos movimientos religiosos postmodernos. Pero en relación a las terapias, si todavía lo hacemos, estamos trabajando en esa parte. Y las conferencias igual. Ahora, el tema de la pandemia me tiró por el suelo. Sacó de juego. Sí. Todas las actividades se fueron a pique. Y entonces no va a reincorporar esa actividad. Ahora en enero comenzamos nuevamente. Estoy ya montando un seminario. Para enero ya estaría lanzando la fecha y cómo lo vamos a hacer. Es un seminario de crecimiento personal. La gente necesita mucho eso, ¿verdad? Sí, muy importante, por cierto. Porque realmente nunca uno termina de formarse. El ser humano es un ser que va en proceso de formación. Cada experiencia que uno vive le ayuda a uno a seguir creciendo y avanzando, a aprender cosas nuevas, ¿verdad? Para ir mejorando como ser humano. Pero la crisis que ha generado la COVID-19 también ha puesto a mucha gente, a la mayoría, a pensar. La gente busca más diversión, entiende que la vida es algo más y que la vida puede irse en un instante. Y hoy vemos que mucha gente está disfrutando más de la vida, cada quien con lo que le gusta, por supuesto. También puede apreciar que hay muchas personas que generó mucha ansiedad, estrés, quizás por el hecho de estar encerrado varios meses en la casa. Y he tenido más personas que llaman, que buscan con quién hablar, a quien les ayude. Especialmente jóvenes. He trabajado ahora varios jóvenes con ese nivel de ansiedad y descontrol emocional. ¿Cuál es su apreciación de la proliferación de iglesias alrededor del mundo? Hay cada vez más iglesias, se atomizan mucho los grupos. ¿Cuál es su apreciación sobre ese fenómeno? Bueno, particularmente yo entiendo que no debería ser así, porque es un solo Dios. Pero cada grupo religioso tiene un concepto diferente de Dios y por ende genera un nivel de estructura doctrinal diferente. Y eso es lo que divide. Creo que lo ideal sería que todos volvamos otra vez, ¿verdad?, a unificarnos, a unirnos en una misma fe. O sea, creer y que somos realmente hermanos, que no hay división. Pero eso yo creo que es bastante difícil. Ahora, dentro de las iglesias organizadas, iglesias como la iglesia católica, la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa,
que hay una estructura mucho más organizada, las divisiones son menos frecuentes. Las iglesias no tan organizadas, por ejemplo, los evangélicos, dentro de los protestantes hay más divisiones internas, porque hay un principio que lo planteó Lutero, que es solo la fe es lo que salva. Y la Biblia es la única. Entonces ellos, en ese aspecto, si yo tengo una creencia diferente a la suya, usted es mi pastor, bueno, me voy y pongo mi iglesia. Entonces hay muchas divisiones Dani, internas. Que no al salir del sacerdocio, ¿usted sigue siendo católico? Sí, porque de hecho lo que realmente hubo diferencias a nivel interno dentro de la iglesia, pero sí, yo sigo siendo, yo participo de la celebración, si me invitan a cualquier actividad yo voy, o sea, no hay, incluso tengo grandes y valiosos amigos y compañeros dentro del sacerdocio. Cuando hablamos del amor, de la felicidad, también todo esto se relaciona con el creer, el estar consagrado, el seguir a Dios, el seguir a Jesús. Esto es una realidad, debe ser así. La gente es más feliz si sigue las creencias religiosas. De hecho, yo pienso que el elemento religioso ayuda a que la gente vea que el amor es una realidad que debemos buscar, porque lo que enseña en síntesis los evangelios y el Nuevo Testamento es básicamente el amor. Como dice en San Juan, o sea, yo soy un mentiroso si digo que amo a Dios a quien no veo y no amo a mis hermanos con quienes convivo, con quienes comparto. Entonces, el amor es, creo, esencia dentro de lo que es el mundo del cristianismo y el mundo de la fe. Por eso entiendo que sí, o sea, que es importante la fe para poder, o sea, vivir un amor a plenitud y para poder uno quizás desarrollar una amistad que sea lo más sincera posible. ¿Qué usted cree que ha estado pasando en la Iglesia Católica? Porque aunque en América Latina sigue siendo la que es más fuerte, la que tiene mayor dominio, sin embargo, el crecimiento que ha ido de las iglesias protestantes ha sido muy notorio en los últimos años. Lo que pasa es que las iglesias protestantes son mucho más agresivas en el proselitismo que siguen. O sea, las iglesias católicas, yo entiendo que se ha ido quedando atrás en relación a la respuesta que debe dar a los jóvenes en los barrios, a interactuar con la gente, porque a veces se quedan muchos sacerdotes esperando que la gente llegue a la iglesia, a la misa, pero no hacen algo que sea realmente atrayente, o sea, atractivo, que toque a los jóvenes que están en los barrios. Y si no lo hacen, entonces va a ser la misma gente que va siempre a la misa. O sea, y usted ve que la mayoría de iglesias están prácticamente un poquito más vacía que antes, porque ese dinamismo es importante. Todos los jóvenes, en su gran mayoría, buscan comunidades donde se sientan de igual a igual, donde se sientan comprendidos, donde se sientan valorados y gente que realmente le pueda apoyar. Y si no se logra eso, entonces obviamente van ahí donde lo tienen. Los grupos no cristianos católicos, por ejemplo, los que son cristianos adventistas, testigos de Jehová, etcétera, protestantes, tienden a crear más comunidad. Y eso ayuda a que haya mayor crecimiento de ellos. Y fue uno de los factores que yo evalué cuando hacía la tesis mía, que eso falta mucho en la Iglesia Católica. O sea, ese dinamismo, realmente la Iglesia necesita retomar. Porque en el fondo, un joven sigue a otro. ¿Por qué? Porque se identifica con ese otro joven. El movimiento carismático y el grupo de Maús no es la respuesta a eso, no busca eso. Sí, pero no llega casi a todos los barrios, a todas las personas, porque el grupo de Maús se ha quedado una élite dentro de la iglesia. Porque usted ve que la mayoría son empresarios, son personas, por ejemplo, de clase media, clase alta, pero los barrios la gente del barrio no está dentro de Maús. Y el grupo de la renovación sí ha tocado mucho más. Pero a veces el mismo fanatismo con que se manejan los grupos de la renovación, o sea, tienden a crear esa misma dificultad de poder llegar a jóvenes que buscan otra cosa. Mire, no solamente es la parte de la alabanza, gloria a Dios, sino que buscan otra cosa que realmente les puede impactar. ¿No? Pero antes Nelson, sobre lo mismo, lo que yo nunca he entendido es el secretismo de Emaús. ¿Por qué tanto secreto y tanto misterio? Sí, realmente ese hermetismo es porque desde que uno descubre cuál es la dinámica, ya pierde como la
Pero el atractivo total, para el pero que no la conoce. Total, la mayoría desde que sale de uno de esos cursillos sale a decir Sí, todo y todo lo sí. que lloró y todas las Ya. habladurías que dijo para después no cumplir. Pues Sí. mis amigos, la mayoría de mis amigos hicieron Emaús. Sí. Y la mayoría ya se olvidó Sí. de lo Sí, que ahí sí. habló y todo eso. La dinámica que sigue Cursillo de Cristiandad, Emaús, igual está el movimiento de Escoge, creo, que es de Claro. jóvenes. Esa es la misma dinámica. Ese Y- hermetismo Y, está y el grupo, también el grupo de la Pucamaima, que es muy bueno. ¿Cómo es que se llama este? La pastoral, pero no se llama pastoral. Nelson, pregunta. tú ibas a preguntar. Tiene otro Pero- nombre. Casualmente Pero son- las pero- clases pero- sociales y la iglesia también es otro tema, las clases Ujú, sociales y la ujú. iglesia. La, O sea, ¿cómo definir todo esto? ¿Cómo la iglesia mantenerlo? abandonó aquellos grupos juveniles. Las pastorales. La pastoral Ahí era que yo juvenil iba. abandonó eso. Mm. Claro, tiene sentido, porque de ahí salieron muchos movimientos sociales, Ujú. mucha rebeldía hubo en esos grupos. Sí, se formaron las famosas comunidades eclesiales de base, que iban básicamente a buscar formar y organizar a la gente de clase baja, para que ellos mismos comenzaran a luchar por sus derechos. Entonces ahí se unieron dos cosas, que fue la parte política y la parte religiosa. Entonces en México, por ejemplo, tuvo un gran impacto, en Brasil, aquí en Dominicana no mucho, hubo ciertos brotes. Yo fui uno que fui a México a formarme ya en lo que es comunidades eclesiales de base. Fui por unos 15 días a tomar talleres y es interesante, o sea, lo que uno ve en México, cómo la gente toma conciencia, se organiza y vive la dimensión de fe, pero sin perder sus Siguiendo raíces. a Puebla. Sí. Muy bien. La de la Gracias a- Pucamaima se llama campamento. Sí, los campamentos es una Sí. experiencia ya de verano Sí. para Muy ayudar bueno, muy bueno. Muy bien, gracias al señor Odanis Ortiz, que es terapeuta y conferencista motivacional. Y ya con él aclaramos un poco el tema de Pascuas en Navidad, Pascuas Pascuas en en Semana Santa resurrección. y de todo un poco. Gracias por estar en el patrón. Odanis. Gracias a ustedes por la invitación y estamos siempre a la hora. ¿Cómo no? Gracias. ¡Vámonos!